Hola, buen día. Buen día, ingeniero. Bueno, empezaremos el tema. Hay mucha gente que no está asistiendo, solamente están menos de 30, no sé cuántos alumnos hay acá. Por favor, estoy tomando en cuenta, pero no se van a después sorprender, porque yo cuando les va mal en la nota a la persona que no asiste a clases, que no hace las tareas, yo se lo pongo la nota, si tienen 50 se voy a poner 48. Así que no, aquí es no les estoy obligando a que asistan a clases, ni que obligar a que aprendan. Entonces, aquí vienen a perjudicarse, o engañar a sus padres. Hay muchos inasistentes. Yo estoy tomando en cuenta eso. Así que, por favor, los exámenes van a ser presenciales. Tomen en cuenta, por favor, lo que les estoy diciendo. Hagan su formulario, las preguntas que quieren hacer en clases, párenme, pregúntenme. No voy a escatimar de dar respuesta, y si no sé, lo voy a preparar, la otra clase se lo voy a volver a explicar, por favor. ¿Sí? Hay mucha gente que parece que se han acostumbrado los 2 años que hemos tenido a pasar por pasar, sin saber nada. Mi obligación es enseñarles algo, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora un tema que se llama límites de atrever o de consistencia. Este es un tema muy, como lo puedo decir, muy empírico, pero es fundamental para entender lo que es las características físico y mecánicas de los suelos. Bueno, aquí vamos para que no, antes que hablemos de esto, vamos a hablar, por ejemplo, supongamos que tengo yo un suelo completamente seco, que sea arena, y la otra porción que sea arcilla, suelo fino. Ustedes saben que si yo le echo una cierta cantidad de agua a la arena no voy a poder dar ninguna forma geométrica, ¿verdad? Se desintegra, se desmorona. Pero en cambio, la otra arcilla, le echo la misma cantidad de agua y le voy a poder remoldear, darle reforma, etc. Y no se va a desintegrar, va a mantener a la forma que le di. Entonces, el comportamiento de estos suelos son totalmente diferentes. Al principio ya dijimos, ¿no es cierto?, que en la naturaleza los suelos se dividen en 2 grandes grupos, que son suelos granulares o suelos friccionantes. Y el otro grupo son suelos finos, suelos no friccionantes, son suelos cohesivos y plásticos. Justamente estos métodos que vamos a ver ahorita, es una forma de medir la plasticidad del suelo en función de tener idea de lo que podemos hacer con los diferentes tipos de suelo, si vamos a utilizar para carreteras, si vamos a utilizar para hacer tejas, si vamos a utilizar para hacer ladrillo, lo que sea, ¿verdad? Y cuánto es su plasticidad, cómo podemos mejorarlo si queremos utilizar en carreteras. De eso se trata esto. Entonces son ensayos netamente empíricos. Parecería que vamos a jugar con tierra, pero es fundamental, así que se lo vean las cosas. Muy bien. Entonces, como les decía anteriormente, ¿no es cierto?, cuando lo explicamos, ¿a qué se debe, por ejemplo, cuando hablamos de estructura del suelo, estructura simple, que obedece netamente a la ley gravitatoria? La ley gravitatoria está manejada, ¿no es cierto?, o sea, una estructura simple que pasa, si yo lanzo una porción de arena o grava, inmediatamente se acomodan unas sobre otras. Es la estructura simple. Pero si yo estoy mezclando la arcilla con un poco de agua, entonces voy a tener otro tipo de estructuras, ¿cierto?, que pueden ser estructura floculenta, estructura castillo-naipes, estructura panal de miel, en fin. Varios tipos de estructuras que adquieren justamente en base al tamaño de las partículas y de la atracción molecular eléctrica que existe entre ellas. Eso depende entonces de eso. Pero ¿cómo vamos a ver si es poco plástico o muy plástico? Y justamente estos ensayos que vamos a hacer nos permite determinar de baja plasticidad, mediana plasticidad y alta plasticidad, para tener idea justamente del comportamiento del suelo.
¿Bien? Entonces, para eso, por ejemplo, aquí vamos a hablar sobre lo que estamos diciendo. Existen suelos finos que al ser remoldeados, cambiando su contenido de humedad, adoptan una consistencia. ¿Qué significa consistencia? Es una fuerza que se opone a que ustedes los integren o los separen, esa es consistencia. Por eso estamos hablando, cuando hablamos de suelos finos, hablamos de consistencia. Y cuando hablamos de suelos granulares, hablamos de compacidad. Entonces adoptan una consistencia que se les denomina plásticas, o estos suelos los han llamado arcillas. En cambio, los suelos granulares no tienen esta particularidad, por esta razón no tienen plasticidad. Por causa de su estructura cristalina y forma aplanada, los minerales arcillosos tienen fuerzas superficiales muy grandes que predominan sobre la gravedad. Estas fuerzas superficiales atraen a moléculas de agua hacia las arcillas. Agua de absorción o agua absorbida también. De adherirse, agua adherida o absorbida, no agua absorbida. Dos cosas diferentes. Pareciera que estuviera mal escrito aquí, si no, se está refiriendo a la adhesión. Y sus propiedades y su comportamiento son muy diferentes a los del agua ordinaria. El agua de absorción confiere a las arcillas sus propiedades cohesivas y plásticas. Entonces ven, el comportamiento de la arcilla está totalmente diferente a los de suelos granulares. Por otra parte, podemos indicar que las arenas más finas no absorben agua, y de ahí su falta de plasticidad y falta de cohesión. Fíjense, no absorben, no que no absorben. Absorber es chupar algo, ¿verdad? Y absorber es que está adherida sobre la partícula. Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué son límites de Atterberg o de consistencia. Atterberg era un ingeniero que hizo el método, inventó el método, netamente empírico, voy a repetir, pero que seguimos basándonos desde hace mucho tiempo. Estos límites han sido diseñados para servir como indicadores de las propiedades de la fracción de arcilla. En términos generales podemos definir por consistencia el grado, fíjense, de cohesión, o sea, lo que se agarran entre partículas, de las partículas de un suelo, y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura. Entonces, se pega entre unas y otras, pero ese pegamento, ¿qué es? Simplemente el agua adherida entre partículas, eso le está dando adhesión. Por eso estamos hablando de agua adherida. Lo que no tiene las arcillas, perdón, las arenas no tienen eso. Por eso se desmorona. Bien, entonces aquí podemos ver un esquema, vamos a suponer de que el suelo esté completamente, estamos hablando de arcillas, no estamos hablando de suelos granulares. Si un suelo arcilloso tengo casi en estado líquido totalmente saturado, va a comportar como en estado líquido, un líquido viscoso. Pero si le voy quitando cierta humedad, va a pasar del estado líquido al estado plástico. Entonces, a la frontera entre el paso del estado líquido al estado plástico se llama límite líquido. Este límite líquido es una humedad con la cual pasa del estado líquido al estado plástico. Si le seguimos quitando más humedad, va a pasar del estado plástico al estado semisólido. Eso se llama límite plástico. En esta área donde está el límite líquido y el límite plástico es el campo plástico. Está representado por índice de plasticidad. ¿Qué es el índice de plasticidad? Nada más que el límite líquido menos el límite plástico. Es el índice de plasticidad. Entonces, por definición, el límite plástico nunca puede ser mayor que el límite líquido. ¿Por qué? Porque justamente, fíjense, estamos pasando del estado líquido al estado plástico. En cambio, aquí al estado plástico estamos pasando al estado semisólido. Entonces, lógicamente, que la humedad del límite plástico siempre va a ser menor que el límite líquido. Si sacaran al revés, entonces significa que se han equivocado en el ensayo. No puedes saber eso. Es frecuente esa equivocación, especialmente cuando estamos trabajando con limos. Cuando tiene algo de arcilla, es limo, entonces a veces el operador, cuando no es muy práctico, se equivoca.
Y resulta que cuando hacemos la suma del límite líquido menos el límite plástico, resulta que el límite plástico es mayor, por tanto no es negativo, y no puede haber eso. Bien, entonces ahora, si seguimos quitando humedad del estado semisólido, vamos a pasar al estado sólido. Hay una diferencia aquí. Esta frontera entre el estado semisólido y el estado sólido se llama límite de contracción. Bueno, aquí cuando estamos hablando del estado sólido, no estamos hablando que no tiene absolutamente de agua, aún tiene una cierta cantidad de agua. Entonces, esta definición de límites de contracción se define como el límite en el cual el suelo deja de contraerse. Es la humedad con la cual el suelo deja de contraerse. Ustedes dan como ejemplo. Ustedes van a un lugar arcilloso y bueno, cuando está húmedo no tiene fisuras. Pero conforme va perdiendo humedad, ¿no es cierto?, va a empezar a producirse fisuramientos, ¿verdad? Entonces van a ser al final las partes, los trozos separados, ¿no?, de una a otra. Entonces, ¿qué pasa? Hubo contracción. Pero esa contracción deja de contraerse aún cuando tiene humedad. No quiere decir que en ese suelo ya contraído no va a tener humedad, tiene aún la humedad. Entonces, el límite de contracción es la humedad con la cual el suelo deja de contraerse. Ese es el límite de contracción. Bien, nosotros vamos a estudiar estos tres límites: límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Pero, sin embargo, también hay otro límite que se maneja más en la agricultura, que se llama límite de pegajosidad. Vamos a ver aquí qué es pegajosidad, fíjense. El límite de pegajosidad es el contenido de humedad con el cual el suelo comienza a pegarse a las superficies metálicas, tales como cuchilla o la espátula. Esta condición tiene importancia práctica para el ingeniero agrónomo, ya que se relaciona con la capacidad del suelo para adherirse a las cuchillas o discos de arado cuando se cultiva un suelo. Lógicamente, también a veces nos importa un poco cuando estamos de repente utilizando don plow, para los discos, para poder desmenuzar el suelo para hacer un pavimento. Entonces, esto casi no lo manejamos en el civil, por eso nosotros nos vamos a limitar a medir simplemente el límite líquido, límite plástico, y con eso determinamos el límite el índice plástico. Ahora, el límite de cohesión es el contenido de humedad con el cual los tesones del suelo son capaces de pegarse unos con otros. Eso también es en agronomía. Pero tampoco veamos esta. En realidad, los límites serían 3 más estos 2 son 5. Los límites de Atterberg son 5, por si acaso. Aunque no lo estudiamos esto, pero sí los otros 3 lo estudiamos. Entonces, repito. Yo les pregunto, ¿cuántos son los límites de Atterberg o límite de consistencia? Ustedes me dicen 5. Límite líquido, límite plástico, límite de contracción, límite de cohesión y límite de pegajosidad. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a indicar cómo se hacen los ensayos y después vamos al final del tema, vamos a explicar algo sobre la importancia que tiene esto. Bien. Entonces, para poder determinar los ensayos y hacer las pruebas, primeramente, me olvidaba de decir eso. Cuando hacemos un ensayo de límites límites de Atterberg, hay que tener cuidado del secado antes de hacer los ensayos. Supongamos que ustedes han ido al campo, trajeron una muestra húmeda y bueno, necesitan secarlo para hacer los ensayos. Entonces, lo primero que tienen que ver si ese suelo tiene algo de caliza o tiene materia orgánica. Si tiene eso, entonces, ¿qué hay que hacer? La temperatura de secado previo al ensayo no debe sobrepasar más de 50 grados centígrados de temperatura. Ahora, si ese suelo es inorgánico, no tiene nada de los componentes que les mencioné, entonces pueden poner a un horno para secarlo a 100 grados centígrados de temperatura
y luego desmenuzarlo. Entonces, una vez desmenuzado, entonces ustedes lo tamizan en la malla número 40. Entonces, los ensayos se hacen con suelos que pasan la malla número 40. Bien, entonces, esta preparación es válido tanto para límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Son lo mismo, la misma preparación. Por eso, ¿por qué estoy diciendo esto lo que de la temperatura de secado? Resulta que si ustedes tienen materia orgánica o algunos suelos orgánicos, entonces sus propiedades de plasticidad cambian con la temperatura. Entonces van a trabajar con un suelo ya totalmente distorsionado. Muchas veces uno se equivoca de ese tipo de suelos y resulta que son a veces suelos expansivos. ¿Cuáles son los suelos expansivos? Los que tienen propiedades de hacer su cambio volumétrico. Entonces, si yo le calenté ese suelo a una temperatura de 100 grados centígrados, su comportamiento cambia radicalmente. Entonces, yo voy a decir, este suelo no tiene, por ejemplo, expansión. Su límite de contracción es alto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, sin embargo, cuando yo haga un pavimento sobre ese suelo y le pongo encima una capa base, digamos, pues va a llover y el suelo adquiere humedad. Al adquirir humedad, entonces cambia de volumen, se hincha. Eso es expansión. Y por tanto va a aparecer ondulaciones en la carretera. Esas ondulaciones, cuando pierde humedad, va a bajar un poco, pero ya no va a ser igual. Por eso a veces cuando vamos por carreteras, después de un tiempo van a ver que estamos yendo a alta velocidad y de repente aparece una ondulación. Esos son problemas netamente de plasticidad. Entonces el suelo expansivo puede expandirse mucho. Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo de un aeropuerto que ustedes deben conocer. El aeropuerto de Puerto Suárez. Inicialmente el estudio de suelo lo hizo una empresa brasilera. Bueno, seguramente no hicieron la prueba de expansión, que a veces muchos ingenieros ni lo piden. Entonces, ¿qué pasó después de que pavimentaron y hicieron el aeropuerto? Y con el tiempo había ondulación hasta de 30 centímetros, donde el aeropuerto fue inoperable. No podían aterrizar con esa ondulación. Entonces, ¿qué hicieron? Primeramente hicieron perforaciones horizontales y luego unos canales, ¿no es cierto?, en las orillas del aeropuerto y mediante tubos, ¿no es cierto?, colocados horizontalmente, drenaba el agua y le pusieron una precarga, es decir, una capa de volumen de material para que ejerza cierta presión y haga que el agua salga por los tubos, hacia la parte lateral. Eso funcionó un tiempo, se redujo la expansión, pero no fue al tiempo, con el uso de unos años más, otra vez se volvió a producir ese fenómeno. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que deshacer el aeropuerto. Luego de deshacer, lógicamente, han hecho un cambio de material, le pusieron otra capa de otro suelo que no tenía ese hinchamiento. Y después recién volvieron a pavimentar. Es como hacer 2 veces el aeropuerto. Esas equivocaciones son fatales, por eso esto no es chiste, porque lleva este tipo de cosas, fíjense, un daño, ¿no?, económico, de otras cosas colaterales. Entonces hay que tener cuidado hasta del momento en que uno está haciendo los límites. Y para saber si ese suelo tiene materia orgánica o caliza es fácil. Primeramente, el olor. Todo lo que está descompuesto en parte orgánica siempre huele a pescado, ¿no? Y si hay caliza, lo que se vierte unas gotas de ácido nítrico. Si hay efervescencia, entonces quiere decir que es caliza o bien es orgánico. Inclusive el color, la caliza blanquecina. La materia orgánica tiende a ser café o gris, oscuro. Entonces, cuando hay que sospechar, si hay sospecha, hay que hacer esa prueba. Si no tienen ácido nítrico,
Entonces, ¿qué se hace? Se agarra agua de batería, que es ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Lo que llamamos agua acidulada. Luego le ponen unas cuantas gotas al suelo. Si hay efervescencia, entonces significa de que es orgánico o calizo. Y si no hay nada, entonces pueden usar temperatura de 100 grados para secar. Si no, máximo a 50 grados. Es el primer cuidado que hay que tener. Bueno, hecho eso, secado la muestra, entonces desmenuzamos. Otro proceso que se debe tener cuidado en el desmenuzado. Desmenuzar quiere decir cuando estamos secando la arcilla se forman terrones. Esos terrones se coloca un mortero y con un mazo que tiene la punta tiene una cabeza de goma que desintegra los terrones. Pero también en el laboratorio se cometen muchos errores. ¿Qué hacen? Pues como el terrón es duro, agarran una plancha metálica y un combo, le convean, ¿cierto? Para que se desmenuce rápido. Pero al hacer eso, ¿qué están haciendo? Están rompiendo partículas del suelo, o sea, las arcillas que están mucho más menudos. Entonces están como puede decir, no es un ensayo real, están alterando. Entonces hay que tratar siempre de desmenuzar conocen un mortero, ¿no es cierto? Es una especie de un plato grande de cerámica y luego tiene un mazo de madera y en la punta tiene una goma. Con eso hay que desmenuzar como haciendo un saco, si hablamos en términos generales. Entonces, una vez que hagas, se tamiza la número 40 y lo que sobra otra vez es el proceso hasta desmenuzar, pero no golpear. Por eso, cuando está secando la muestra, hay que hacerla con la mano varios pedacitos para que seque fácil y que los tesoros sean chicos, no grandes. Esos son los primeros cuidados que hay que tener, ¿no? Pero lógicamente que muchos libros a veces no hablan estas cosas que estoy diciendo. Es frecuente agarrar un montón de arcilla, ponerlo después están quebrando el terrón con vasos. Eso no se debe hacer. Bien, entonces una vez preparadas las muestras, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Le ponemos en un recipiente y lo vertimos agua y lo mezclamos. Bueno, para que sea un buen proceso, esa mezclada para su hidratación de las partículas de arcilla deberían ser mínimo 12 horas. Pero a veces siempre trabajamos en ingeniería para ayer, nunca para mañana, ¿verdad? Siempre estamos apurados. ¿Por qué? Porque tenemos los trabajos que hacemos es con avance de obra, con obra de trabajo, rendimiento, máquinas alquiladas, todo lo demás, entonces hay que hacer rápido. No podemos esperar que pase 48 horas, como dice la receta. A veces se altera un poco, pero en lo posible hay que tratar de no alterar. Entonces, una vez preparado el material, como decía, lo usamos, lo mezclamos y hacemos una pasta con la menor cantidad de agua posible. Entonces, separamos en 3 porciones. Una porción para el límite líquido, otra porción para el límite plástico y otra porción para el límite de contracción. Lo apartamos y lo ponemos en recipientes independientes. Bueno, cuando vamos a hacer el ensayo del límite líquido, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos un aparato que se llama aparato de Casagrande. Este es el aparato de Casagrande. Que no es más que visto de frente, es una base de madera forrada con caucho duro. Y tiene aquí un platillo, ¿no es cierto?, de bronce, también con el espesor, la altura, todo normado, bajo normas. Y aquí tiene un eje con un círculo excéntrico, con el cual cuando levanto esta manivela hace que se levante el platillo y cae. Este platillo va a golpear sobre esta base firme y vamos a encontrar la cantidad de golpes que se precisa para que cierre la llanura que se hizo en la muestra. Este es el platillo, fíjense, un corte de frente es esto. Entonces, cuando haga la llanura, con este llanurador, se llama este llanurador, que tiene una abertura aquí de 2 milímetros y arriba tiene 10 milímetros. Y la altura también tiene 10 milímetros. Todo está a norma. Entonces, cuando hago la ranura en el platillo, me queda de esta forma. Entonces, tampoco el platillo no hay que llenarlo, ¿verdad? Porque solamente hay que poner que la parte más profunda solamente sea de 10 milímetros. Por eso hay que no es cuestión de llenar el platillo completo.
sino hasta este borde, ¿no es cierto?, y que aproximadamente de 10 milímetros, que son 1 centímetro. Hacemos la llanura. Bueno, en ese momento empezamos a levantar con esta manivela el platillo y dejamos que golpee, controlando la caída. Y estamos contando el número de golpes para cesar la llanura. Esta llanura que hemos hecho en el platillo, esta, se va a ir cesando así. Bueno, aquí está mal dibujado. Entonces tenemos la muestra en general. Si tengo la llanura aquí, ¿qué va a pasar? Siempre se va a llanudar la parte central. No se cierra. Mucha casualidad sería que se cierre uniformemente en toda la longitud. No se cierra. Siempre se cierra la parte central. Cuando ya cierra una longitud de media pulgada, que son 12 milímetros, entonces, ¿qué hacemos? Paramos ya de golpear, ya no giramos, entonces ya no tomamos la muestra del punto desde la parte central del platillo y pesamos, que va a ser el peso húmedo, luego lo secamos al horno, peso seco y calculamos la humedad. Entonces, de este ensayo que estamos haciendo, que estamos teniendo datos, humedad y el número de golpes necesarios para cesar la llanura. Esos son los datos que estamos persiguiendo. Bien, entonces con esos datos, lógicamente, para el segundo punto, voy a aumentar un poco más de agua y voy a hacer el mismo proceso. Y aumento un poquito más de agua, el mismo proceso. Por lo menos se hacen unas 4 pruebas. Entonces, con esas 4 pruebas, vamos a dibujar en un papel semilogarítmico número de golpes versus contenido de humedad. Como fíjense, aquí tengo 20 hasta 45. Todos los suelos, ¿no es cierto?, tienen la misma pendiente. O sea, se ha demostrado que todos los suelos tienen la misma pendiente. ¿Qué es lo que varía? Número de golpes y humedad, pero siempre tienen la misma pendiente. Entonces, fíjense aquí, se ha hecho un ensayo, 2, 3, 4, 5, 6 ensayos. Entonces, aquí hay un ensayo, un punto alejado, ¿verdad? Entonces, a veces se interpola la recta, ¿no? Lo ideal va a ser el colineal, pero rara vez va a coincidir el punto exactamente con otro. Pero se interpola la recta. Los puntos más alejados se desechan, por eso mínimo hay que hacer 4 puntos para trazar esta recta. Bien, entonces aquí, bueno, ahora ¿cómo calculamos el límite líquido? Aquí tenemos varios, así que podía haber cerrado la llanura con 10 golpes, otros con 15, digamos, de repente con 30, 35, 40, 45. Tampoco conviene ya hacer muy seco para que la llanura cierre en 45, 50. A veces no cierra, entonces preferible siempre preparar un material que cierre por lo menos a los 45 golpes, que va a ser casi el primer punto. Después echamos más agua, va a cerrar con menos golpes, sucesivamente. Una vez trazado esta recta, tomamos la humedad correspondiente a los 25 golpes. Bueno, fíjense, aquí tenemos diferentes puntos, pero estoy tomando equivalente a los 25 golpes. Y mi límite líquido va a ser esta humedad. Porque el límite líquido es humedad, entonces la humedad, pero yendo por este método, entonces estamos tomando en cuenta la humedad equivalente cuando la llanura cierra a los 25 golpes. Ese es nuestro límite líquido. No sé si han captado lo que les estoy diciendo. Está aquí. Lógicamente, siempre la muestra para el primer punto que se prepara para los 3 ensayos, ¿cierto? Entonces, no se eche mucha agua, la menor cantidad posible, pero de tal modo que permita hacer una pasta cremosa. Entonces, por eso siempre va a ser el primer punto, va a ser esto. Después de echar un poco de agua, va a ser esto, sucesivamente. Con menos golpes, cada vez que le vamos echando agua, menos golpes, ¿no? Bien, entonces, ¿entendido hasta aquí? Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Imagínense ustedes, van a hacer un trabajo de 100 kilómetros de carretera. Este trabajito nos lleva tiempo. ¿Por qué? Porque hay que tomar la muestra,
hay que llevar al laboratorio, hay que sacar la muestra, desmenuzar, tamizar en la malla número 40, hacer la pasta, hacer el ensayo, después hay que volver a secar porque tenemos que determinar su humedad, se lleva por mínimamente, o sea, casi un día. Lógicamente, paralelamente va haciendo los ensayos, pero es moroso. Si una carretera, digamos, de 100 kilómetros, hagamos sondeos cada 100 metros, tienen 1000, ¿no? 1000 huecos, 1000 pozos, 2000 pozos, que solamente tome, digamos, 1500 pruebas por último. 500 límites, porque eso va a ser solamente en las arcillas, no en las arenas. 500 pruebas, supongo. Y eso que le lleve simplemente, pongamos 2 horas de trabajo, 1000. Por 2 horas, ¿cuánto significan? 2000 horas, ¿no? ¿Hola? ¿Se escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. 2000 horas, imagínense el trabajo. 2000 horas, ahora lo divide en 24 horas, ¿son cuántos días? O sea, digamos, 1000, digamos, por 2 horas son dividido entre 8 horas, digamos, tiene 8 horas de jornada del día de un trabajador. 1000 entre 8, ¿cuánto sale? 125, ingeniero. Entonces, sería 125 días llevaría a hacer los ensayos, solamente de límite líquido. Entonces, usted, si hace esa velocidad, no va a poder cumplir su compromiso, porque siempre cuando licitan algo, a veces uno gana la licitación por tiempo más corto. Entonces, en esos casos, se hace primeramente la verificación por este ensayo, que aquí no fallamos, los chambones hacen bien esto, porque tenemos varios puntos y los puntos muy alegados los desechamos, pero lleva tiempo. Siempre hay otros métodos que son teóricos, ¿no es cierto?, que utilizan fórmulas, pero siempre chequeando, digamos, ¿no es cierto?, de que cada cierta cantidad de ensayos chequeen por este método. Una de ellas es esta fórmula, utilizando esta fórmula, fíjense, este es con solo ensayo. W sub n, que quiere decir humedad para n golpes, ¿no? Entonces está calculando aquí, o sea, la cantidad de humedad para acceder a la ranura. Entonces el peso del agua sobre el peso seco por 100 es su humedad. Viene a ser esto. Sobre 1.419 menos 0.3 por logaritmo de n. Este tiene su número de golpes necesario para acceder a la ranura. Entonces usted puede hacer una tabla, ¿no es cierto?, para diferenciar solamente, entonces cuando llega en la realidad, hace un solo ensayo y solamente determina humedad, porque los datos de n ya lo tienen. Entonces usted puede tabularlos. Entonces, con un solo ensayo, con un solo punto, puede determinar el límite líquido. Pero esto sería conveniente que haga una persona que ya tiene experiencia en laboratorio y además verificado, digamos, de cada cierta cantidad de muestras, hay que verificarlo para tenerlo, cómo está yendo la mano del técnico. Una forma. Y la otra es esta. Este fue de la Bureau of Public Health, que ha adoptado por ellos. Este es de la Estación Experimental de Hidrovías, que viene a ser lo siguiente. Esto, equipos, está mal aquí, es por favor, aquí, no es igual. Humedad necesaria para acceder a la ranura. N es el número de golpes para acceder a la ranura, sobre 25 elevado a la tangente de beta. Entonces, para hacer esta fórmula, hicieron más de 700 pruebas y determinaron de que la pendiente de esta recta siempre es la misma. Entonces lo tomaron como constante. Y eso, el constante del tangente de beta, entonces viene a ser 0.121. Entonces la formulita queda: la humedad necesaria para acceder a la ranura,
número de golpes para hacer la llanura entre 25 elevado a 0.121. ¿Listo? Con esta fórmula calcula con un solo ensayo. Entonces está simplificando bastante el tiempo. Depende mucho también, hay muchas empresas, por ejemplo, que le piden, le exigen que necesariamente se haga por el ensayo. Entonces, eso es largo, proceso largo. Algunos que admiten que se haga por la fórmula y una verificación periódica con este método. Bien, pero este método de acá tiene su limitante. Esto es válido solamente cuando se hace la llanura entre 20 a 30. No sirve aplicar esta fórmula con valores de menos de 20 ni tampoco más de 30. Solamente entre 20 y 30. Bien. ¿Entendieron eso o no? ¿Cómo es el límite líquido? Por eso, para aprender, hagan por la gráfica. O si no, comparen. Hagan unos 4 puntos, ¿no es cierto? Hagan con la gráfica y luego comparan con la fórmula sobre qué variación tiene. Bien, ahora de la disculpa, tengo una pregunta. En la gráfica muestra que siempre se forma una recta. ¿Esto siempre va a pasar? Siempre va a pasar y siempre tiene la misma pendiente. Lo que varía es humedad y lo que varía es el número de golpes, pero tiene la misma pendiente, es el caso. Han estudiado con más de 750, algo así, no me acuerdo bien exacto, pero más de 700 pruebas y siempre dio la misma pendiente. Por esa misma razón, que este valor que era tangente de beta, que era el ángulo de esta recta, ¿no es cierto?, han tomado como constante 0,121. Está demostrado eso. Entonces se aplica la fórmula con esas condiciones. Entonces siempre hay que hacer el ensayo entre 20 a 30, que es el cierre de la llanura. Pero por una razón, en un trabajo que nosotros hicimos cerca de la carretera Campo Pajoso a Palos Blancos, eran cerca más de 80 kilómetros. Ahí, bueno, un técnico que me apareció con un currículum ampuloso. Le digo, ¿sabe usar este método? Sí, me dice, sí. Bueno, explicamos y estaba aceptado. Pero uno a veces cuando la pregunta, uno no lo dice con eso al pormenor, por ejemplo, ¿cómo voy a saber? Se supone que si utilizó esa fórmula, debe saber las restricciones que tiene esta fórmula, que solamente es válido para 20 a 30 golpes. Y bueno, resulta que cuando ya entregamos el trabajo, chequearon algunos ensayos, no estaba no cumplía esa condición. Habían tomado valores de menos de 20, otros valores más de 30. Tuvo una observación. Entonces, bueno, para no hacer todo, hicimos como un tema de investigación en realidad. Tomamos pruebas del mismo lugar, hicimos por los dos métodos. Por la gráfica y por el otro. Y determinamos que efectivamente tenían una pequeña variación, pero era en el segundo decimal, no había mucho problema. Pero que siempre va a haber ese tipo de prueba y lo que dicen las normas hay que cumplirlas. Por ejemplo, bueno, hay mucha gente que tiene mucha documentación, pero no especialmente la gente que es mal trabajador, cambia de un lugar a otro lugar, entonces su currículum es ampuloso. Es gente que desconfía. En cambio, la gente que sabe bien y que es un buen trabajador, ha durado mucho tiempo, porque es eficiente. Bien, bueno, ahora entramos a la parte, digamos, del límite plástico. Con la misma preparación de la muestra, ¿no es cierto? Es decir, cuando estamos preparando dijimos, ¿no es cierto?, hay que separar 3 porciones. Entonces una de las porciones, bueno, pues sirve para hacer el límite plástico.
Límite plástico es un método mucho más empírico que el otro. Primeramente se agarra, ¿no es cierto?, vamos a trabajar sobre una lámina de vidrio con vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado quiere decir que no sea brilloso, sino que tenga algo de rugosidad. Si no tienen eso, pueden poner un papel sábana con una superficie plana y dura. Y luego se separan unas pequeñas bolitas de la muestra que preparé, igual que las bolas de jugar pequeñitas, y con la palma de la mano se va haciendo cilindros hasta que formen unos rollitos con un diámetro de 3 milímetros. Cuando llegamos a los 3 milímetros de diámetro, si los rollitos empiezan a requebrajarse, entonces quiere decir que hemos llegado al límite plástico. Cuando tiene mucha humedad, ¿qué se hace? Se cambia de papel para que absorba la humedad, hasta llegar a esa humedad que al llegar a los 3 milímetros se empieza a requebrajar. Entonces hacemos unas 3 o 4 pruebas, ¿no es cierto? De cada prueba que hacemos, que cada rollito que se nos requebraja, tomamos humedad, lo pesamos, tomamos la muestra húmeda, lo secamos y calculamos la humedad. Se hace unas 3 pruebas o 4 pruebas, mínimo 2. Pero cuando hay apuro no se hace ni 2, se hace 1. Lógicamente que hay que tener confianza en la gente que trabaja. Entonces, esa humedad que nos va a dar, eso se llama el límite plástico. Ahora, si hacen varias pruebas, entonces el límite plástico es el promedio de las muestras que se hizo. O sea, el límite líquido, límite plástico 1, límite plástico 2, límite plástico 3, límite 3, es el valor que adoptamos. Si quieren estar bien seguros, hay que hacer varios. Depende mucho del tiempo también, ¿no? Y la confianza que uno tiene que tener con la gente que trabaja. Eso es fácil de tener límite plástico. Pero como ven, si en caso, digamos, más o menos hace unas 70, 80 pasadas de mano, ¿no? Tampoco no a toda velocidad, ni tampoco muy lento. Tiene sus normas para hacer este ensayo. Bien, entonces ya tenemos el límite líquido y el límite plástico. Me olvidé decir eso. Luego de hacer eso, lógicamente las muestras, no importa la temperatura que pongan, ¿no? Pero siempre hay que tratar de trabajar en una temperatura entre 100 más o menos 5 grados centígrados de temperatura. Pero hay mucha gente, ¿no es cierto?, que trabaja con temperaturas demasiado altas. He visto hornos trabajando a más de 200 grados centígrados, eso no se puede hacer. Ya, entonces, esos dos valores que hemos obtenido nos permite determinar ya el índice plástico. Índice plástico no es más que el límite líquido menos el límite plástico. Si el índice plástico está entre 1 y 7, poco plástico. Si está entre 7 y 15, medianamente plástico. Si es mayor a 15, altamente plástico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos midiendo la plasticidad. Eso es lo que nos permite hacer estos dos ensayos. Bueno, ¿está claro hasta aquí? Eso lo van a hacer en el laboratorio, por favor. ¿Ya? Bueno, ahora veremos el límite de contracción de la otra porción que preparamos del suelo al inicio. Pues tomamos esa muestra y hacemos la prueba de límite de contracción. Para la prueba de límite de contracción utilizamos este equipo. Estos se llaman moldes Monel o también moldes para límite de contracción. Son unos moldecitos pequeños que tienen aproximadamente un centímetro de altura o unos 4 de diámetro aproximadamente. Pero es de un material especial que no se dilata demasiado ni se contrae mucho. Entonces por eso son moldecitos especiales. Pero a veces hay mucha gente que en los laboratorios, como no se consigue esto en el mercado fácilmente, agarran una lata de mentizán y eso hacen la prueba. Eso no es, porque el latón tiende a dilatarse demasiado. Entonces no es bueno eso. Siempre hay que tratar de hacer con los moldecitos que viene por normas, digamos, ¿cierto?
para que nos sirva para hacer un buen ensayo. Pues una vez, si se tiene estos moldes de límite de contracción, le pasamos una capita de vaselina sólida para que la muestra no se pegue al molde. Bien, entonces, preparada la muestra, empezamos a colocarle la muestra al recipiente hasta la parte final. Y luego, cuando ya está lleno, le damos unos pequeños golpes, ¿no es cierto? Mejor si se da en cada capa. Una altura aproximadamente de 10 centímetros, como son chiquititos. Entonces se lo larga una base firme para que la muestra se esparza uniformemente en todo el diámetro del molde. Ya cuando hacemos eso, ya la parte final se lo enlaza con una espátula y tenemos ya el suelo contenido en este molde. Lógicamente lo pesamos el peso húmedo, después vamos a secar y vamos a tener el peso seco y nos permite calcular la humedad. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Una vez hecho ese proceso, ¿no es cierto? Vamos a ver qué hacemos. Para poner al horno, porque para el límite de contracción necesitamos detener el nombre de la fórmula. Para ver qué. La fórmula que vamos a emplear es esta. Límite de contracción se calcula. Esto es peso del agua sobre el peso seco, es humedad, fíjense aquí. Menos el volumen 1, que es el volumen húmedo, menos el volumen 2, que es el volumen seco, sobre el peso seco. Eso multiplicado por gramo del agua. Gramo del agua es 1. Todo esto multiplicado por 100. Eso nos da el límite de contracción. Entonces, con lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, con el peso húmedo, luego lo voy a sacar, voy a obtener esta humedad. Pero el problema es medir estos volúmenes, el volumen 1 y el volumen 2. Entonces, para eso hacemos esto. Bien. Aquí vemos. Entonces, bueno, para medir el volumen 1 es fácil. Agarramos, ¿no es cierto?, y una vez que el volumen 1 de la galleta va a ser el volumen del recipiente, ¿verdad? Entonces, para medir eso, ¿qué hacemos? Lo llenamos con mercurio hasta la parte superior y lo enlazamos con este aparato, con esto. Esto en jerga de mecánica sólida se llama vidrio de reloj. Estas pequeñas púas que tienen se llaman pílulas. Entonces están por norma y están siempre con esta medida. No es cualquiera. Es un cristal en realidad. No es en jerga de mecánica sólida le llaman vidrio de reloj, pero es un cristal especial. Tiene sus medidas por normas y tiene estas puntitas, las púas que están aquí. Con eso lo clava, porque lógicamente el mercurio es bastante viscoso y por tanto va a tener protuberancia acá. Entonces, para saber exactamente aquí hay que enlazarlo. Para eso se utiliza este cristal. Entonces lo clava las púas y empieza a moverlo un poquito para que desplace todo el excedente y queda exactamente el mercurio en el recipiente. Bien, entonces ustedes saben que el peso específico de un elemento, ¿cuál es? Sería el peso sobre el volumen, ¿verdad? Ahora quiero calcular. El peso va a ser el peso que está conteniendo en este recipiente. Voy a despejar volumen de ahí. Y el peso específico del mercurio es una constante, es 13.14, creo, si no me recuerdo. Entonces el volumen va a ser igual al peso del mercurio contenido en este recipiente dividido entre el peso específico del mercurio. Y tengo directamente el volumen del mercurio. Ya está. Ese volumen va a ser B1. Bien, ahora para obtener el B2, el volumen seco, ¿qué hago? Justamente, ¿se acuerdan? Le dije yo que primeramente impregnaran esto con vaselina, justamente para que no se pegue la muestra. Cuando preparo al inicio la muestra, no puedo meterlo al horno inmediatamente directo, porque a un horno caliente, si no se me fisura. Yo necesito que este gallete salga completamente sano. Entonces, ¿para eso qué hago? Primeramente voy a poner la intemperie para que se seque un poco. Cuando ya la muestra empieza
cambiar de color, entonces ya, pues, después de unos 4 o 5 horas, entonces recién le pongo al horno a baja temperatura para que no se raje la muestra. De ahí incremento un poquito más la muestra, la temperatura, y voy a obtener justamente ya con eso voy a secar la muestra y esto se me va a ir contrayendo. Entonces la vaselina que le puse es que no se pegue la muestra al recipiente para que no se me raje. Bien, entonces tengo el peso seco. Entonces, con eso voy a medir, voy a pesar y voy a tener el peso seco para justamente determinar la humedad que hice al inicio. Lo que ahora voy a calcular es el volumen seco, volumen 2, que es un volumen seco. Entonces, ¿qué hago? Tomo otro recipiente, un poquito más grande, y agarro la galleta de suelo y lo sumerjo aquí, con la ayuda de esta lámina de cristal. Primeramente voy a tener este recipiente lleno con mercurio, enlazado todo, ¿verdad? Y luego, una vez hecho ese proceso, agarro la galleta de suelo y lo voy a sumergir con la ayuda de este y lo enlazo. Entonces, el volumen desplazado es igual al volumen sumergido, ¿cierto? Una vez que haga ese proceso, entonces agarro toda la cantidad de mercurio que se desplazó, lo peso y lo divido entre el peso específico del mercurio y tengo el volumen 2. ¿Cierto? De ese modo tomo el volumen 2 y aplico la fórmula para calcular el límite de contracción. El peso seco es el peso de la que secó la galletita, entonces ya está, con eso calculó el límite de contracción. Es sencillo, ¿no es cierto? ¿No entendieron? Hablen, por favor, si no han entendido, les explico de nuevo. Entonces, esto van a hacer en laboratorio, por favor, estas pruebas. Bueno, entonces, una vez hecho eso, entonces, ¿qué hacemos? Ahora ya el límite de contracción, hemos hecho el límite líquido, el límite plástico, todo lo demás. Ahora analizamos las ecuaciones. Por favor, esto como tarea, ¿ya? A partir de esta, anótenlo, por favor, está demostrada la fórmula. Pero, ¿de qué se parte? Fíjense, aquí tenemos una humedad versus, perdón, el volumen versus humedad. Entonces, este es parte de esto, en realidad, la demostración de la fórmula. Este es el peso del agua sobre el peso seco. Por 100 es humedad. Entonces, eso, si lo pongo en función de volumen, voy a tener volumen del agua sobre el volumen, ¿no es cierto? El peso del agua va a ser igual a ¿qué? Al volumen del agua por el peso del agua, dividiendo el peso seco. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? El peso del agua. Esto vamos a hacer por diferencia de peso. Aquí el volumen 1 voy a tener aquí el volumen 1 y el peso 1, cuando la muestra húmeda. Luego, va a ir secando la muestra, va a ir disminuyendo y va a llegar a este punto, 2. Entonces, volumen 1 menos volumen 2 por gramo del agua que viene a ser el volumen justamente de agua que tengo. Este valor A, eso es lo que estoy buscando, este valor A. Entonces, como dijimos por definición de que el límite líquido es la humedad con la cual el suelo deja de contraerse. Entonces el volumen 2 va a ser eso. Hasta aquí llego, aquí está casi el contrario. Pero tiene aún un peso porque tiene agua todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Diferencia de peso de esto voy a calcular esta ecuación, fíjense. Volumen 1 menos el volumen seco, etcétera, ¿no es cierto? Hacen este procedimiento y van a llegar a esta ecuación. En base a esta ecuación. Este es el peso 1, aquí será el peso 2, cuando ya está seco. Y luego están calculando ustedes aquí el peso del agua, el gramo del agua, igual a este valor A, multiplicado por 100, y hacen la demostración de esto. Bien, ahora hablemos el comentario de estos ensayos. Lo que hemos hecho nos permite determinar
la relación de contracción o razón de contracción, también se llama. Este coeficiente RC este coeficiente da una indicación de cuánto cambio de volumen puede presentarse por cambios de humedad de los suelos por encima del límite de contracción. O sea, si yo tengo un valor del límite de contracción y puedo medir cuánto puede cambiar el límite de contracción cuando está por encima de la humedad del límite de contracción. Entonces, no van a confundir, este V sub S es el volumen del sólido en el límite de contracción. Significa que no es volumen neto, porque estamos tomando en cuenta agua y aire. No es el volumen, como decimos, gamma sub S, es igual el peso seco sobre el volumen neto, es el volumen de los sólidos, en este caso no. Pero es el volumen de los sólidos en el momento del límite de contracción. Después calculamos el cambio volumétrico. El cambio volumétrico es un coeficiente que indica la disminución del volumen que experimenta la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce con un porcentaje dado al límite de contracción. Entonces voy a ver, si tengo un valor de límite, un valor, digamos, del suelo con una humedad determinada, tengo un volumen. Pero puedo calcular, ¿no es cierto?, qué pasa cuando reduzco al valor de límite de contracción. Entonces voy a ver este cambio volumétrico, puedo medirlo. Esto es la humedad inicial menos límite de contracción por razón de contracción. Este es el contenido de humedad del suelo natural. No ven que esto siempre va a ser mayor que esto. Bien. Ahora, la otra fórmula es para medir la contracción lineal. Es la disminución en una dimensión de la masa del suelo cuando su contenido de humedad se reduce de un porcentaje dado al límite de contracción. O sea, supongamos, yo tengo un límite de contracción X, ¿no es cierto?, un volumen en un tramo, digamos. Entonces, ¿qué pasa si pierde la humedad ese tramo? Una carretera o un aeropuerto, digamos. Si pierde totalmente la humedad, se va a ir contrayendo. Entonces, lógicamente, me puede aparecer transversalmente fisuras, ya sea en carreteras o en aeropuertos. En el aeropuerto ha pasado en carreteras también. Entonces, podemos medir eso, esa contracción lineal. Entonces, no es más que 100 entre el cambio volumétrico más 100, y después raíz cúbica de ese valor, que nos determina el límite de contracción lineal. Ahora, estas dos fórmulas son importantes para saber y verificar si el suelo es preconsolidado o normalmente consolidado. Fíjense aquí, índice de consistencia, o también se llama consistencia relativa. ¿Quién nos está diciendo esta fórmula? El límite líquido menos la humedad natural sobre el índice plástico. Dice, cuando el suelo es muy blanda, tiene que tener un índice de consistencia menor a 0. ¿Cuándo va a ser menor a 0? Cuando la humedad sea alta. ¿Cuándo la humedad es alta? Cuando el suelo es en estado suelto, tiene mayor contenido de humedad. Por tanto, va a ser negativo, entonces el límite líquido va a ser menor. Entonces nos va a dar este caso negativo. Ahora, de consistencia blanda, que esté comprendido entre 0 a 0,50. Entonces, en este caso ya la humedad es un poco menor. ¿Cuándo es consistencia media? Con 0,50 a 0,35 en este caso, ya la humedad es mucho menor. Ahora, en el caso de consistencia rígida, de 0,75 a 1, si esta condición me da, ¿cierto? Cuando estoy verificando esto, me da índice, índice de consistencia rígida, entonces ya el suelo ya está duro, ya no tiene, digamos, deformaciones cuando carga. Ahora, si todo este índice de consistencia es mayor a 1, entonces el suelo es preconsolidado. Quiere decir que soportó mucha presión en su vida geológica y que ese suelo ya no tiene asentamientos, además va a tender a que la humedad sea 0. Por eso entonces el índice de consistencia va a ser mayor a 1.
Además, ¿con qué me va a corroborar? Que la humedad del campo sea próxima a cero, el número de golpes de SPT sea bien grande, entonces tiene que cumplir esta condición. Ahora, si pidieran esta condición mayor a 1, y si el número de golpes es 1 de SPT, y que su humedad de campo sea muy grande, entonces ya se me entiende. Tiene que conseguir todo. Número de golpes grandes, la humedad natural del campo es muy bajo, y que el índice de consistencia sea mayor a 1. Por eso estamos diciendo que un suelo preconsolidado. Ahora, si no, si está dentro de este medio, va a ser consistencia media. O sea, va a ser un suelo que no está consolidado, es normalmente consolidado. Y además, si nos da esta condición, ya no podemos hacer tampoco el ensayo de consolidación, porque no, la consolidación solamente es para suelo normalmente consolidado, no para suelo preconsolidado. Ahora, el otro índice que nos corrobora también es este, fíjense. El índice de liquidez dice que es un parámetro que sirve para saber cuánto cambia de la resistencia del suelo con el remoldeado. Aquí en este caso es la humedad natural del suelo menos el límite plástico sobre el límite plástico. Entonces, esta ecuación le está diciendo aquí, un suelo que tenga índice de liquidez aproximadamente igual a 1 será un suelo con baja resistencia. Y si el índice de liquidez es menor a 0, indica que el suelo es muy rígido. Entonces, ¿ve? Lógicamente, ahora, si esta humedad es chiquitita, esto va a ser negativo. El índice líquido va a ser mayor. Pero si esta humedad es grande, entonces va a ser lógicamente este valor más grande, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser chiquitita esto? Cuando el suelo sea líquido. Tiene también que cumplir esto. Eso nos da pauta, ¿no es cierto?, de identificar los suelos y decir por qué estamos diciendo que está consolidado o normalmente consolidado. Y tiene que cumplir estos parámetros. Si no cumple, entonces algo está mal. Por eso hay que hacer el ensayo, lo que están haciendo, por eso hay que tener mucho cuidado con la obtención de muestras de campo, que esta es humedad natural, tal como está en el sitio. Bueno, con eso terminamos este tema, no sé si tienen preguntas. ¿Nada? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, escucha, ingeniero. A ver, ¿qué duda les quedó del caso? Por favor, bien. Pregunten. Ingeniero, la anterior clase usted dijo que iba a mandar un PowerPoint, creo, al grupo. No sé si lo mandó. ¿Cómo? La anterior clase usted dijo que iba a mandar un archivo al grupo. No sé si lo mandó. Le mandé el cuestionario y les mandé también el contenido de la materia. No sé si lo enviaron. Le mandé el auxiliario. Todavía no lo ha subido, ingeniero. Creo que está en otro grupo. No, yo le mandé a los dos grupos, ¿no? Del grupo A y B. Pero mandé primeramente el cuestionario de los temas 1 y 2, creo. Ahora faltaría 3 y 4. Y luego le mandé el contenido mínimo de la materia, o sea, todo lo que avanzamos, ¿no?, en este curso. Eso lo envié. Ingeniero, ¿Lo recibieron? pregunta. Si no recibieron, para que yo reclame y que se lo envíe el auxiliar. Mandó ingeniero los cuestionarios que usted dice, pero creo que el compañero se refiere al avance de todo esto que muestra en clase, si no me equivoco. Pero sí mandó el auxiliar el primer cuestionario y el segundo. Claro, por eso terminamos el tema y mando el cuestionario. Entonces ahora les falta a ustedes el del tema 3 y 4. Lo voy a enviar para que se pongan al día. Y las preguntas que se está dando, ¿cierto? Preguntas de investigación, como pueden ver, o complementación al tema, pónganlo siempre al final, por favor, del cuestionario, para que vean si han hecho o no han hecho. Bien.
Ingeniero, pregunta. Sí, sí. ¿Ya dio fecha para presentación de los cuestionarios, ingeniero? Habíamos dicho una semana después de entregar. Eso quedamos. No se acumulen, vayan entregando cada semana. Yo, por si yo les doy hoy día, digamos, uno tiene una semana. No se van a acumular de cuestionarios. Y además ya algunos tienen la costumbre de no presentar y después el último día están presentando y no lo voy a recibir. Tienen una semana. Lo que lo voy a dar hoy día, preséntenlo la próxima semana. Bueno, Ingeniero, sí. ¿y la forma de presentar a su privado? No, lo presentan no me interesa el lujo, me interesa uno bien hecho, ¿no es cierto? Puede ser en computadora, manual, si ustedes quieren ampliar el tema también amplíen, pueden, pero pongan datos de bibliografía, que dónde han sacado ese tema, etcétera. Lo presentan por partes, ¿entienden? Entonces, el tema 1 y 2 lo presentan, pero con una pequeña carátula donde se identifiquen ustedes, el grupo, la fecha, nombre, todo completo, con todos los datos. Porque hay gente que no pone ni el grupo, no pone ni su código, o sea, su registro, y a veces hasta con apodo, pues no tiene que estar adivinando. Pero, traten de hacer lo mejor posible porque acostúmbrense a presentar informes. Por eso yo exijo que sean individuales. Háganlo, cada uno trata de hacerlo. Pueden, si quieren, comunicarse, porque al fin y al cabo el tema es lo mismo, pero la forma de expresar, de presentar, requiere de una u otra. Háganlo informe solo, no me copien. Entonces al final ya tienen todo acomodado y por cada alumno voy a ver si está completo su información que les mandé las preguntas, ¿no? Eso en eso consiste. Ya. Además, Ingeniero, la parte de teoría, porque eso en el examen va a entrar teoría y práctica. Entonces, igualmente las preguntas que se está dando, siempre hago unas 2 preguntas, ¿no? Lo que no está en el texto, lo que se ha preguntado para ampliar, pongo algunas preguntitas de esos en el examen, por ese caso. Bien. Sí que me decía, joven. ingeniero, indica usted que los cuestionarios a la próxima semana presentamos. La Sí, pregunta sí, la sí. Lo que mandé la anterior semana ya preséntenlo. Lo que voy a mandarles hoy día presentan la próxima semana. Y los primeros informes los primeros prácticos que daban 1 y 2 y 3, eso ya debían haber presentado, ya habían presentado eso. Ingeniero, sí, a sí. su correo, a su número No, WhatsApp. no, ¿sabes qué? En mi correo es un lío sacar, pues, imagínense la cantidad de alumnos, la cantidad de hojas. Cada uno saque, como le digo, su hoja escrita y envíe, mándeselo. Eso se lo entregan al auxiliar, él me lo entrega a mí. Muy bien, ingeniero. ¿Ya? Porque es un lío, pues si ustedes me mandan todo, imagínense la cantidad que tengo que imprimir para poder ver qué han hecho. A mí me interesa también un poco de la redacción, por favor traten de corregir su ortografía, de todo lo demás, bueno, su lenguaje, su léxico. Acostúmbrense a hacer informes, porque el ingeniero siempre está informando. Ustedes están formando para ser jefes. Así como jefes tienen que saber. Ya. ¿Alguna pregunta más? Sobre la tarea de hoy, usted creo que no logré entenderle sobre ¿Perdón? cuál era en sí la tarea. La tarea. ¿Se escucha? Sí, también lo que les digo. Ya está en realidad hecha la tarea. Simplemente ustedes hagan los pasos algebraicos. Tomen esta gráfica, ¿no es cierto? El volumen, partiendo de la fórmula que ustedes van a encontrar, es que fíjense, peso del agua sobre peso seco por 100, ¿qué es? Humedad. Pues. Esa humedad, calcúlenlo aquí, con esta gráfica que tenemos el volumen 1, cuando está totalmente húmedo, cuando está el volumen 2 aquí. Entonces, lo que queda, ¿no es cierto?, el límite de contracción en este valor. Entonces, la humedad es la humedad con la cual el suelo dejó de contraerse. Entonces, esa humedad que aún queda, es su límite de contracción. Entonces, simplemente por diferencia de pesos.
Aquí está hecho, planteo esta ecuación, que ustedes hagan el paso a paso, descríbanlo bien en base a esta figura y van a llegar a esta ecuación. Eso es la tarea. Ingeniero, Esta es la fórmula que vamos a ver. También hay otras fórmulas, perdón. Hay otras fórmulas para límite de contracción también. Por ejemplo, es una de ellas. Venimos de esto también, podemos ver. Pero yo quiero solamente la fórmula en general. Lo que ustedes van a utilizar en laboratorio es justamente esta fórmula. Eso quiero, la demostración de esta fórmula. Porque hay otras. Haciendo cambios, fíjense, también vamos a llegar a otro valor. El volumen de la masa sobre el peso seco, 1 sobre F sub S por 100, también es límite de contracción. Pero esto ya es justamente partiendo también de esta ecuación, fíjense, de límite de contracción, que es lo que ustedes quiero que calculen, que es humedad. A partir de eso ustedes van cambiando, ¿no es cierto?, algunos datos, van a obtener esto. Y también, o si quieren esto también. Pero la ecuación básica, ¿no es cierto?, para la cosa es lo que les estoy indicando. ¿No? Esto. Sí que me decía, joven, alguien, pero a ver, estaba hablando. Ingeniero, hasta donde yo tengo entendido, solo nos mandó 3 prácticos la primera clase. ¿A eso se ve? No, primero les mandé tres preguntas como repaso de geología. Sí. ¿Sí? Después les mandé cuestionario del tema 1 y tema 2. No, ingeniero, eso. ¿No lo tienen eso? No, entonces, ingeniero, no tenemos eso. No tenemos ese cuestionario que hay. ¿Quién es el auxiliar de usted? ¿Cuál de ellos? ¿El Alex? ¿O cuál de ellos? Sí, Alex. Porque hay 2 auxiliares. Alex Balda, creo. Y entonces yo lo voy a llamar hoy día, por favor, que yo se lo mandé como no lo tengo su teléfono de él, entonces voy a tratar de ubicar la hora que se los mande, por favor, porque yo ese cuestionario se los mandé a Jesús Álvaro, que era mi auxiliar anterior, se mete a él, mandé para que se lo pase el otro, porque es su colega. Entonces voy a reclamar ahora que se los envíe, por favor, eso, ¿ya? Bien que me hayan dicho, yo lo voy a ubicar. Y que me dé su teléfono para pasarle directo, para que se lo envíe a ustedes, directo. Tienen que coordinar con él, por favor, con su auxiliar. Porque tienen que ir pasando también la parte práctica, porque tengo entendido que el otro auxiliar ya está pasando. Gracias. ¿Ustedes han pasado clases de laboratorio? Todavía, ¿Ya? ingeniero. Todavía, ingeniero, no pasamos. Voy a ver cómo está el asunto con el otro auxiliar. Voy a ver porque tenían que programar y subdividir los grupos, porque son, no sé cuántos son ustedes, voy a sacar la lista, porque... Ya nos dividimos, ingeniero, pero todavía no hemos pasado ningún laboratorio. Voy a ver, entonces voy a hablar ahora con los auxiliares y decir al jefe de laboratorio que les permite entrar en su horario, y no se van a hacer pisar con la parte práctica. Ya está, mira, ahí estamos. Esta semana o la próxima, ingeniero, nos estaban indicando que vamos a ir al laboratorio. Ya, entonces, pero toma los cuestionarios que se los pase. Yo voy a hablar con él, ya, para que se lo mande. Ingeniero, pero dé la orden al laboratorio para que empecemos de una vez. Ya, claro. Ahora voy a hablar con el jefe del laboratorio. Para que no claro, porque si no se va a acumular eso y bueno, y después se van a atrasar ustedes porque este semestre es corto. Así que tenemos que avanzar. Ya, entonces déjenme, lo voy a hablar con el auxiliar y voy a hablar con el jefe de laboratorio, para que empecemos con las clases prácticas. Cualquier cosa me comunican, por favor, ya. Bueno, entonces en eso quedamos. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego.